como una señal de gracia el que antes de la segunda venida de Cristo, toda la nación de Israel se convertirá finalmente a Cristo en base a las promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. Los que defienden este punto se basan en pasajes del Antiguo Testamento como Ezequiel 36 y esperan de que una futura restauración del pueblo de Israel. Concretamente el pasaje que más sustenta a los defensores de esta teoría, de esta doctrina, es Romanos 11:36, donde Pablo expresa que todo Israel será salvo. Pero es realmente lo que está diciendo Pablo aquí, que toda la nación de Israel será salvo. ¿Qué es lo que hará Cristo antes de su segunda venida con la nación de Israel? Pues bueno, yo quiero mencionar concretamente, vamos a mencionar 3 puntos de vista que existen al respecto de lo que quiere decir que todo Israel será salvo, este texto de Romanos 11. Número 1, algunos ven aquí, por ejemplo, lo que decía antes, de que el pensar de que toda la nación de Israel en sí será salvo al final del tiempo, o una parte de la nación de Israel, un remanente, vamos a decir, al final de la gran tribulación. Número 2, otros ven aquí, creen que Pablo se refiere a la Israel de todos los tiempos, tanto los del Antiguo Testamento como aquellos judíos que después de la venida de Cristo han creído durante todo este tiempo, desde el tiempo de Cristo hasta acá, que Cristo era el Mesías que había profetizado las Escrituras. Y número 3 está el punto de vista de que todo Israel se refiere tanto a los judíos como a los gentiles, y a mí me parece el punto más acertado. ¿Y por qué? Porque cuando Pablo, por ejemplo, está hablando en este contexto donde aparece el pasaje de todo Israel será salvo de Romanos 11, previamente en Romanos 9:7 dice que no todo descendiente de Abraham es judío. O sea, está diciendo que hay judíos que lo son de forma espiritual porque han creído en el Dios verdadero. En resumen, ¿qué quiero decir? Que cuando Pablo está hablando de todo Israel, no solamente está hablando del pueblo de Israel, la Israel racial, vamos a decir, sino que está hablando de una Israel espiritual. Es decir, toda Israel es sinónimo de la iglesia de todos los tiempos, desde que Cristo ascendió Pentecostés hasta nuestros días. ¿Qué aplicación tiene todo esto para nosotros? Y aquí volvemos, por eso decía, yo hablaría de una conversión de todos los elegidos de Dios de todos los tiempos. Una conversión final cuando todo el número de los creyentes, de los elegidos, sea ya completado, Cristo vendrá. ¿Qué aplicación tiene esto ya para nuestras vidas? Pues mira, en primer lugar, este pasaje de Mateo 24 que hemos leído al principio es una exhortación de Jesús para cumplir esa gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es el llamado que Cristo nos hace. Piensa que ese es tu llamado. Número 2, yo pienso que, y tú debes de pensar también, que esa es la meta de nuestra vida. O sea, hemos sido creados para completar ese plan de salvación que nos ha alcanzado a nosotros, para que nosotros seamos instrumentos del plan de salvación que tiene Dios en toda la historia, para la consumación final de ese plan que Dios ha elaborado desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros tenemos que compartir el Evangelio con otras personas para llegar a consumar ese plan. Y finalmente, número 3, en esta aplicación que estamos haciendo, yo quiero que pienses también en aquellas personas que no han conocido aún de Cristo, aquellas personas que no han oído del Evangelio, que están condenadas a una eternidad de castigo, a una eternidad
de estar alejados de Dios. Y piensa que esas personas necesitan conocer de la gracia de Dios, necesitan llegar a Cristo. Y quiero dejarte esta mañana reflexionando sobre eso. Si el Señor quiere que conozcamos estas señales previas a su venida, es porque quiere que tú hagas algo. Y estás llamado a hacer algo. Por eso el Señor te ha llamado a ti, para que tú seas instrumento para llamar a otros. Y quiero terminar orando. Señor, gracias porque nos has dado a conocer este precioso mensaje. Estas señales que preceden a tu venida no deben ser motivo de miedo para los que han creído en ti, pero sí un motivo de exhortación y de ánimo, y para cumplir con esa orden, ese llamado que tú nos has dado a predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo.